Progress. Marco y equipo, empezamos a grabar, por favor. Listo. Muy buenos días, compañeras y compañeros de La Fuente. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Tendrá la participación única la senadora, la vicecoordinadora Kenia López Rabadán, y posteriormente daremos inicio con las preguntas que nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Como ustedes saben, los lunes a las 11 de la mañana estaremos haciendo este ejercicio que hemos denominado la contramañanera, con el objetivo de señalar las mentiras y manipulaciones que el presidente les dice todas las mañanas a los mexicanos. Vamos a empezar con la mentira 1. El presidente afirmó en la semana que en su gobierno, abro comillas, ya quedó muy claro que no se permite la corrupción. Eso dijo, y además agregó, hay una gran diferencia de ahora a antes, porque antes se cometían delitos y no había castigo, había impunidad. Cierro comillas. Les quiero mostrar este video. Claro, que no se permite la corrupción, que no se permite la impunidad. Hay una gran diferencia de ahora a antes. Que antes se cometían delitos y no había castigo, había impunidad. La verdad es que en México, 92 de cada 100 delitos se quedan sin castigo. Pero en el caso de la familia del presidente, el porcentaje sube a un 100% de impunidad. Ahí está Pío, Felipa, ahora está Martín. Todos Obrador, quienes a pesar de que se ha documentado su delito, la justicia no los alcanza. Y, bueno, evidentemente, al contrario, el presidente se convierte en el máximo juzgador y en automático, desde la mañanera, los exonera. Vamos a ver lo que dice Martín en este video. Es increíble. Voy a abrir comillas. Con esta madre, refiriéndose al dinero, no puedo andar, cabrón. Es de mi hermano. Cierro comillas. El presidente miente al decir que en México ya se castiga al corrupto. Al contrario, al corrupto se le protege desde el Ejecutivo Federal. Al final, todo queda en familia. Vamos a ver la mentira 2. ¿Me ponen el video? Matanzas, hay muertos. Sí, pero no igual. 3,000 al mes. No igual. Es que Ya no hay masacres. Es que en el país. Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo de... Ya no hay masacres en el país, eso dijo el presidente. Sin embargo, la realidad es que esa afirmación emitida el 5 de julio pasado ofende y revictimiza a los miles de víctimas en nuestro país. Del 1 de diciembre de 2018 a mayo de este año, se tienen registrados 86,370 víctimas de homicidio doloso. Únicamente en lo que va de julio llevamos 839 muertes, solamente en julio. De seguir esta tendencia, este mes podrá pasar a la historia como el más violento en la historia de nuestro país. Y no se deben olvidar las masacres de Zacatecas, Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, cometidas lamentablemente hace unos cuantos días. Vamos a la mentira 3. A pregunta expresa de si se ha manejado bien la pandemia con tantos muertos, el presidente ha dicho, y abro comillas, sí, claro que sí, y te diría que mejor que en otras partes. Vamos a ver el video. ¿Usted lo que me quiere decir es que se ha manejado bien la pandemia? O sea, con tantos... Claro que sí. Presidente, usted... Claro que sí. Usted, y yo te diría que mejor que en otras partes. El martes 6 de julio dijo, abro comillas, hay un pequeño repunte
en contagios. Nada que signifique gravedad, pero si hay un pequeño repunte, no hay hospitalización que se podría esperar. Y lo más importante de todo es que no hay fallecidos. Ha bajado considerablemente el número de fallecidos. Eso dijo el presidente. 2 días después se registraron 9,452 contagios confirmados, el mayor registro desde el pasado 14 de febrero. El portal oficial del Gobierno de México señala que hay más de 234,900 defunciones acumuladas. Incluso el portal de la Universidad Johns Hopkins, referido en algunas mañaneras, por cierto, por el presidente, enlista a México como el 4.º país con más muertes por COVID, después de Estados Unidos, Brasil e India. El 4.º país con más muertes en todo el planeta. La misma Secretaría de Salud reporta en su página de internet un exceso de mortalidad en México de 493,503 fallecimientos asociados por COVID. La pandemia no ha sido atendida por el gobierno con la importancia que amerita. Este gobierno, lamentablemente, es negligente y criminal. Vamos ahora con la mentira 4. Toma el video, por favor. Como dijera aquel, ¿lo tienen por ahí? Cuando empezó a tipificarse como feminicidio los homicidios de mujeres, cuando iniciamos nosotros el gobierno, estamos reconociendo de que ha habido incremento, pero debe de tomarse en cuenta de que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los gobiernos anteriores. El presidente afirmó exactamente hace 8 días. ¿Sabes cuándo empezó a tipificarse como feminicidio los homicidios de mujeres? Cuando iniciamos nosotros el gobierno. Estamos reconociendo que hubo incremento, pero debe tomarse en cuenta que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los gobiernos anteriores. Y cierro comillas. Hay una imagen que tenemos en PDF, que aquí está. Miren, lo cierto es que el feminicidio fue tipificado en junio de 2012 en el Código Penal Federal. Y suponiendo, sin conceder, que anteriormente no se consideraban como feminicidios los asesinatos de mujeres, entonces debieron ser considerados como homicidios dolosos, lo que significaría que la incidencia de dichos homicidios debió disminuir cuando se creó la figura del feminicidio, cosa que, como ha quedado señalada, no sucedió. O una de dos, o el presidente miente porque no sabe la diferencia entre investigación y clasificación y tipificación, el concepto entre estas dos palabras, o miente sabiendo la diferencia. En fin, muy lamentable. Vamos a la mentira 5, de la ocurrencia de que ahora el gobierno va a distribuir gas y ya hasta nombre tienen, ¿no? Tienen el nombre de la vacuna sin tener vacuna, tienen el nombre de la gasera sin tener gas, ahora se llama gas bienestar. Expertos como Ramsés Pech ven inviable el proyecto debido a que Pemex no cuenta con los recursos necesarios que conlleva la logística para la distribución del gas, ya que se usan 20 millones de cilindros y 12 millones de pipas para la comercialización de los cilindros de gas y para el abastecimiento de tanques estacionarios. Y mucho menos cuentan con la capacidad para cambiar cada 5 años los camiones para la distribución de los cilindros y, por supuesto, a cumplir con la exigencia de toda la regulación de la SCT. Además, yo les pregunto honestamente, ¿ustedes meterían a su casa un tanque de gas hecho por la Cuarta Transformación? Yo no. Qué miedo. Seguramente va a explotar. Por último, me despido no sin antes señalar las mentiras clásicas del presidente, como la de la mañanera del pasado jueves, cuando dijo lo siguiente, y vamos a ver ahora el video. Compromiso de que no iba a aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz, del gas.
Y yo he logrado cumplir. Cito textual al presidente: hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz, del gas, y lo he logrado cumplir. Cierro comillas. La realidad es que todos los que compramos gasolina, gas y pagamos la luz, sabemos que esto es una gran mentira. Basta con comprar gas o echar gasolina para saber que el señor miente. Muchas gracias, estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, senadora. Lo primero que tenemos es a Ricardo Salustio. Nos dice, senadora, ¿qué consideraciones tiene sobre el nuevo videoescándalo ahora protagonizado por Martín López Obrador recibiendo dinero de David León? Bueno, sin duda, este video demuestra que si te apellidas Obrador, puedes ser brutalmente corrupto y vivir en la impunidad. Han pasado varios días y no hay un señalamiento, no hay una investigación, no hay claramente un Estado de Derecho en este país. Es muy lamentable que la justificación desde la palestra mañanera haya sido para encubrir, en lugar de que haya sido para investigar. Lo hemos dicho ya el día de hoy, el 100% de los delitos que cometen quienes se apellidan Obrador, al parecer, seguirán impunes. Muchas gracias, senadora. Félix, estás conectado, tienes la palabra. Sí, gracias. ¿Me escuchas ahí, Sergio, senadora? Sí, Te escucho perfecto, Félix. Correcto. Senadora, bueno, pues estas mentiras que nos has enlistado, ¿tú crees que todavía se las crea el pueblo? Porque efectivamente, pues tú vas a la tortillería y la tortilla ya vale 22 pesos. La gasolina exactamente está en los peores precios. Yo he consumido gasolina. No sé si el pueblo, crees tú, que le siga creyendo y hasta cuándo se va a sostener esto. Una conformidad y una movilización social pronta por esto. Otra pregunta. Félix, perdóname. También no quiere dar información a la empresa. Sí. Es que se está cortando tu audio. A ver, ahí sigue. Ahí estoy. Sí. Bueno, que te decía, senadora, que el INAI habla de que el INSABI no quiere dar información acerca de contratos con una empresa que se llama Corrado en la compra de medicamentos ahora por la pandemia. Si ustedes van a llamar al titular del INSABI para que les dé información precisa, porque dice que compra, pero los medicamentos para el cáncer no llegan a los niños. Gracias, senadora, por lo pronto. Muchas gracias, Félix. Pareciera que hay una manera sistemática de mentir desde el gobierno para ocultar la realidad en este país. Lo hacen todos los días. La empresa SPIN, que mide las mentiras, las verdades a medias que se emiten desde la presidencia, nos ha demostrado cómo, incluso en lugar de disminuir las mentiras, aumentan cada día. Yo te diría, eso se tiene que evidenciar. Hay, pareciera una construcción de una política pública desde el gobierno federal que está basada en mentiras y se tiene que evidenciar. Por eso es que hemos hecho este ejercicio y lo estamos haciendo de manera constante, porque debemos de demostrar y debemos de hacerle ver al presidente que por más mentiras que diga, todos los días nos estamos dando cuenta los mexicanos de que mienten. En términos de transparencia, hemos citado a comparecer al titular de salud, al subsecretario de salud, al responsable de las compras, al titular del INSABI, y la mayoría aplastante de Morena simple y sencillamente ha dicho no. Nosotros en el PAN estamos convencidos de que es necesario que vengan a este recinto y den la cara y digan qué está pasando en términos de salud,
¿Qué está pasando con la falta de medicamentos, con la falta de oncológicos para los niños? ¿Qué está pasando en el sistema de salud? Porque es muy lamentable que desde que entró esta pseudo cuarta transformación, simple y sencillamente destruyeron el sistema de compras y el sistema de acceso a medicinas para los mexicanos. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura, ¿estás conectado? Gerardo, ¿nos escuchas? Sí, Sergio, sí, ya me escuchan ahí, perdón. Por favor, gracias. Sí. Buenos días, senadora. Pues, mire, en relación a lo mismo, de lo que se está comentando, en relación a todas esas mentiras que desde Palacio Nacional López Obrador lanza a diario. Este señor, senadora, parece que cree que su palabra es la ley, así como lo dice la canción. Parece que su palabra es la ley, que lo que dice es lo correcto, aunque se le demuestre lo contrario. ¿No cree que debe entender que él no es la ley, que debe sujetarse a la ley, que debe respetar la ley y también hacerle entender, yo creo que habría que hacerle entender a las personas que simple y sencillamente este hombre no respeta la ley y que estamos gobernados por alguien que manipula y viola la ley? ¿No cree usted, senadora? ¿Qué piensa al respecto? No, sin duda, es un imperio construido con mentiras. Todos los días vemos cómo miente. Nosotros seguimos claramente desde el Senado de la República solicitando que López-Gatell asuma su responsabilidad y renuncie. Y si no lo hace él, que el presidente de la República o el secretario de Salud lo despidan. Es claro que ha habido un pésimo manejo de la pandemia. Hoy estamos viendo a otros países cómo se están manifestando y claramente aquí en nuestro país, siendo el cuarto país con más muertes por COVID, se demuestra, se deja claro que el gobierno lo ha hecho absolutamente mal. Seguiremos insistiendo en que López-Gatell no debe estar en esta administración, no debe de seguir causando más daño en la Subsecretaría de Salud y, por supuesto, vamos a destruir este imperio de mentiras con ejercicios como este, demostrando cómo miente desde el Palacio Nacional el presidente, porque claramente vive en una burbuja y en esa burbuja solamente escucha a sus subordinados y sus subordinados no le dicen la verdad y él tampoco quiere ver la verdad. Senadora, ¿y qué decirle, ya por último de mi parte, qué decirle a estos gobernantes, por ejemplo López Obrador como Claudia Sheinbaum, que están más entretenidos con los destapes presidenciales que en gobernar bien y ver por el país? ¿No es hora ya que se deje de tanta palabrería desde Palacio Nacional, que deje ya esas palabras que no le sirven de nada al país ni a los mexicanos y que se ponga a trabajar ya de manera positiva por el país? ¿No sería un llamado ya a López Obrador? Porque ya creo que la gente, la ciudadanía está harta de estar escuchando. Yo creo que a muchos hasta se les revuelve el estómago estar escuchando tantas cosas, tantas mentiras, tanta palabra sin fundamento, sin sustento, y no ver lo contrario, que se ponga realmente a gobernar positivamente por el país. ¿No cree usted? Gracias. Sin duda, Gerardo, se necesita mucho estómago para ver una mañanera completa, porque se miente de una manera cínica y se miente de una manera reiterada. Nosotros estamos convencidos que este gobierno debe dejar de pensar en campañas, debe dejar de pensarse el presidente como si fuera presidente de su partido y debe de actuar ya como presidente de la República. Ver cómo, por ejemplo, en algunos casos, hablando de temas internacionales, en algunos casos se acoge o refiere a la doctrina Estrada para no hablar de algunas decisiones de países, pero cuando se quiere meter, como por ejemplo lo que está pasando en Cuba, cuando quiere defender a un régimen como el cubano, ahí sí la doctrina Estrada no se le viene a la mente y además argumenta. Me parece que el presidente tiene una obsesión ideológica que debe ya de guardar en un cajón y debe de trabajar para todas y para todos los mexicanos, porque todas y todos los mexicanos pagan impuestos y lo mantienen a él y a todo su séquito en su burbuja.
Senadora, en ese sentido, precisamente Félix Muñiz nos dice si nos puede abundar un poco en torno al asunto de Cuba, a lo sucedido en Cuba. Bueno, primero que nada, decir desde aquí, de manera respetuosa, por supuesto, pero decir que esperemos, deseamos, pugnaremos porque los derechos humanos de las y los cubanos sean respetados, porque el derecho a manifestarse sea respetado, porque el derecho a la libre expresión sea respetado, porque el derecho a la libertad de prensa sea respetado. Al pueblo cubano, con quien tenemos, por supuesto, gran afecto, los mexicanos les deseamos que esta etapa que están viviendo de manera tan compleja en medio de una pandemia, con falta de medicamentos, con falta de infraestructura en los hospitales, pueda tener un mejor rumbo. Decirles que, por supuesto, nosotros aquí en México lo sabemos y lo estamos viviendo y que los acompañamos en su preocupación y, por supuesto, defendemos su derecho a estas manifestaciones. Es claro que se necesitan mejores gobiernos en muchas partes del mundo, incluyendo, por supuesto, nuestro país. Gracias, senadora. Gerardo Cedillo pregunta, ¿es posible un bloque opositor legislativo con el PRI coqueteando con AMLO e intercambiando impunidad? Los ataques a los nuevos diputados como Ildefonso Guajardo, ¿qué le dicen? ¿Y qué piensan de la actuación de la Fiscalía y la UIF y otras instituciones como ariete del gobierno para doblar a los opositores, como el mismo Cabeza de Vaca? Bueno, nosotros estamos convencidos que se necesita un bloque para detener las irresponsabilidades de este gobierno. Nosotros esperemos que este bloque opositor, en donde está el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, aquí en el Senado de la República, el senador independiente, sea un bloque que se siga fortaleciendo cada día más por algo muy elemental. Las locuras, las irresponsabilidades y la corrupción del gobierno federal necesita un bloque para detener todo lo mal que le está haciendo a este país. Nosotros en el PAN seguimos convencidos de que hay una mejor forma de gobernar. Lo hemos visto en administraciones anteriores. Hoy, en ningún rubro Morena ha sido mejor que las administraciones anteriores. En ninguno. En economía están reprobados, en seguridad están reprobados, en salud están reprobados. Así es que esperemos continuar con este bloque a favor de las y los mexicanos. Finalmente, senadora Vero Macías pregunta en este mismo sentido, ¿qué puede decir sobre la opinión del presidente que rechaza que haya persecución política en contra de Ildefonso Guajardo? Evidentemente, el presidente de la República miente. Es claro que hay una agenda política. ¿Cómo es posible que no se investigue a quien tiene videos claramente demostrando que reciben dinero de manera ilegal, que incluso no solamente es un video, sino son varios de personas distintas? El problema es que tienen el apellido del presidente de la República. Lo que está pasando hoy con este futuro legislador claramente tiene un tinte electoral, tiene un tinte político, tiene un tinte de denostación. Se tiene que investigar, una investigación objetiva, y quien sea responsable, por supuesto que se le sancione, pero con una investigación objetiva. Muchas gracias, senadora. Pues no tenemos más preguntas. Sergio. Sí, por favor. Sergio, yo nada más para precisar, entonces sí hay una persecución política, porque sí es muy notorio que hay esta persecución, ya muy concreta, muy clara, muy específica. Sí hay persecución política desde Palacio Nacional contra los opositores. Esa sería la pregunta. Gracias, senador. Gracias, Sergio. Evidentemente, Gerardo. Es claro que el presidente de la República tiene una agenda de persecución política para la oposición en este país. Y qué lamentable, porque en lugar de investigar a todos sin distingo de partido, solamente está preocupado por investigar e incluso dirigir las investigaciones en contra de los opositores.
¿Por qué no se ha investigado a Bartlett? ¿Por qué no se ha investigado a Irma Heréndira? ¿Por qué no se han investigado a los López Obrador? ¿Por qué ellos no? ¿Por qué ellos tienen impunidad? ¿Por qué ellos sí pueden vivir en esta ola, digamos, de impunidad? Simple y sencillamente porque benefician al régimen. Ah, pero si eres opositor, a ti sí se te investiga. Muy lamentable, porque la justicia y la ley debería de ser pareja para todos. Muy lamentable. Son peor, mucho peor que lo que criticaban. Sergio, nada más una precisión ahí con la senadora, para ver si me comenta, senadora, si va a haber extraordinario o no, porque ya a Toledo también le aprobaron que corra el desafuero. No sé si el Senado va a convocar al extraordinario. Bueno, está citado para mañana, martes, la presencial. Querido Félix, aquí nos veremos en sesión presencial en esta tercera ola de pandemia. Aquí estaremos. Pero sí va a pasar por la mayoría de Morena, me imagino. Bueno, teóricamente sí. Gracias, Okay, senadora. Perdón, aprovecho para informarle al aire que la jefa de gobierno acaba de nombrar al senador, creo que con licencia en cualquier momento, Martí Batres, como secretario general de gobierno. Y Magali Juárez nos está pidiendo una reacción sobre ese nombramiento. Bueno, me parece que el barco de la Ciudad de México se está hundiendo y la regenta sabe que se está hundiendo. Seguramente llamará a los más posibles a salvar el barco, pero yo no veo cómo. Claramente en el 24 la Ciudad de México tendrá unas nuevas figuras administrando. No ha podido dar peores cuentas la regenta Sheinbaum. Ha perdido la mayoría de las alcaldías. Claramente no hay un rumbo en términos de seguridad en este país, así es que pues ha sido una mala, digamos, ha sido una mala administradora, y yo diría por algo muy lastimoso. Se ha subordinado al presidente de la República, le ha dejado a él este liderazgo que debió de tomar ella, por cierto, siendo mujer y siendo electa con tantos votos. Muy triste. Bueno, esa nota, se acordarán hace unos días, cuando nadie podía hablar de la línea 12, sino solamente el presidente de la República, demostró la subordinación de la señora Sheinbaum, muy lamentable. Se les está hundiendo el barco. Pues, senadora, no tenemos más preguntas. Agradecerle mucho. Que tenga usted muy buen día. Muchas gracias. Les enviamos los materiales en cualquier momento. Gracias a las compañeras y compañeros de la Fuente. Muchas gracias, querido Sergio. Muchas gracias. Estaremos aquí dando, por supuesto, cuenta de todas las mentiras y también diciéndoles que estamos trabajando en el Senado de la República para que la oposición no solamente critique, sino proponga, y sea una propuesta clara para las y los mexicanos. Es claro que hay una cantidad de mentiras brutales. Puse en mi Twitter, y con eso cierro, no estaría fácil darle seguimiento a las mentiras, porque son muchas, son diario y son muchas. Les mando un abrazo, aquí seguiremos trabajando. Gracias. Muchas gracias.